entornos. Uno, a principios de siglo habían ya tentativas de tratamiento de las estenosis valvulares severas. ¿Cuál es el punto que hay que resaltar acá? Que el acto realizado por el doctor Tuffier en el año 1912, pues llama la atención primero que nada el grado de dilatación que tenía el cono aórtico al momento de realizarlo. Esta intervención se realizó en un paciente sobre una válvula aórtica severamente estenosada. Y la idea que tenía este médico era precisamente de hacer un corte a través del tórax y cortar la válvula a través de la misma aorta, lo cual en estos tiempos sonaría bastante descabellado. Pero para esos momentos, pues pasaba de ser una opción más que aceptable. Sin embargo, no hubo necesidad de hacerlo, puesto para que en realidad lo que hay que ver aquí es el grado de dilatación que presentaba y la friabilidad del tejido, bastó únicamente con hacer una presión de su dedo a través de la aorta flácida para poder romper la válvula y recuperar el flujo del paciente. Si hablamos de una reparación quirúrgica propiamente dicha, sería recién a mitad, bueno, unos 10 años después aproximadamente, con el doctor Karl Cutler, que ya usó un primer aparato denominado valvulótomo, y ya logrando abrir un corazón en una niña pequeña que adolecía de una cardiopatía reumática. Y como ven el abordaje, que está ejemplificado, esto fue tomado del New England Journal of Medicine, fue a través del ápex del corazón, con este aparato muy similar a un punzón, que en su cabeza tenía una tijera pequeña, para cortar precisamente los velos valvulares esclerosados y recuperar la función cardíaca. Esta pequeña adolecía de una insuficiencia cardíaca severa. Y, para sorpresa, probablemente de todos los que estaban en aquel momento alrededor del doctor, pues se logró restablecer a la paciente y esta falleció poco tiempo después, pero no a causa de la operación, sino por una neumonía que contrajo durante su hospitalización. Para poder hacer procedimientos más seguros, pues requerimos detener el corazón. En aquellos momentos, los procedimientos previamente ejemplificados no fueron precisamente como los conocemos ahora, que se utilizan máquinas de circulación extracorpórea y con una anestesia pues bastante primitiva, ¿no? Fue el desarrollo de la circulación extracorpórea lo que permitió realizar operaciones a corazón abierto y acceder a los reemplazos que ya conocemos. El auge de las prótesis valvulares, inicialmente de bola, que fueron de las primeras diseñadas, que tenían bastantes fallos estructurales, fueron experimentos realizados principalmente en animales y al que ser moderadamente exitosos, se comenzó a plantear su uso, ya para los años 50. ¿Cuál es el detalle de esto? Que requirieron mucho perfeccionamiento para poder ser funcionales tal cual al día de hoy. Aparte de esto, también se empezaron a crear válvulas bioprostéticas, principalmente a partir de tejido porcino y también de algunos cadáveres humanos, los cuales al momento de hoy vienen siendo una de las opciones más viables, pero con ciertas condiciones como vamos a ver más adelante. Y bueno, ya para el día de hoy lo que se hacen son reemplazos transarteriales por medio de cateterismo, con diferentes diseños ajustados a la anatomía de las válvulas, ¿no? Son algunos ejemplos nada más, no es propósito de la clase entrar en tecnicismos de este aspecto. Entonces, para que tengan una idea, representa un procedimiento moderno de reemplazo por cateterismo, algo que probablemente era completamente inalcanzable pues en tiempos del doctor Cutler, por ejemplo, ¿no? Y el otro ya sería el procedimiento por medio ejemplificado por una arteriografía, que se ve claramente cómo entra el catéter con la guía metálica y posteriormente a la inserción de un dilatador y un stent, ¿no? Y luego de la dilatación y la inserción de la válvula, en este caso bioprotésica.
Sin embargo, a pesar de ya contar con estos avances tecnológicos y con la reducción progresiva de la mortalidad respecto de las valvulopatías, pues todavía tenemos un apreciable número de ellas en nuestro medio. Y a pesar de todo, como ven en el gráfico, tanto para hombres como para mujeres, el descenso en estas no ha sido tanto. Precisamente ¿por qué? Porque muchas veces lo encontramos tardíamente. Y no solo eso, al encontrarse tardíamente y lleno de complicaciones, sobre todo en la población adulta mayor, es mucho más difícil poder proveerles un beneficio, pues, ¿no? Más o menos un 2.5% de la población mundial padece alguna valvulopatía, cual sea. La mayoría nuevamente son detectadas a edades tardías y esto ya conlleva complicaciones. Y la más común siempre va a ser la insuficiencia cardíaca. Y por más que realizamos cada vez más reemplazos valvulares, todavía tenemos una gran cantidad de muertes atribuibles. Naturalmente, la mayoría de ellas pues en países poco desarrollados y con poco acceso a servicios de salud. Es muy importante mencionar ya prácticamente como un aspecto histórico la cardiopatía reumática, ¿no? Que estoy seguro que lo han escuchado en alguna oportunidad, sobre todo en clases de infectología. ¿Cuál era el detalle? Que es una inflamación del tejido endocárdico, una carditis esencialmente, que se va a producir unas 2 a 3 semanas desde una infección que bien puede ser una faringitis, una faringomigdalitis o una escarlatina, ¿no? Todas estas causadas por estreptococos beta-hemolíticos. ¿Por qué? Por un fenómeno de autoinmunidad. Bueno, más que de autoinmunidad, es de un cruce molecular que provoca que nuestros propios anticuerpos empiecen a atacar al tejido de las válvulas y del endocardio por una similitud, una mímica molecular para ser exactos. Esto es todavía relativamente frecuente en países en desarrollo, principalmente en el sudeste asiático y Sudamérica, naturalmente sobre todo Perú y Bolivia, debido justamente al poco acceso a servicios de salud, tratamientos insuficientes, y esto va a llevar a qué? A una población esencialmente joven que va a contagiarse y va a desarrollar estos trastornos. Como les comento, esto todavía representa un porcentaje importante en el país. Ahora, ¿por qué se va a caracterizar la afectación, esta endocarditis o esta carditis reumática? Por la formación de nódulos que bien pueden llegar a ser hemorragias y con una fibrosis progresiva, ¿no? Y aquí se ve precisamente el adelgazamiento del orificio valvular, en este caso mitral, que es la válvula más afectada. Entonces, característicamente tienden a presentar lesiones dobles, tanto de estenosis como de insuficiencia, dependiendo de las áreas que se afecten. Lo más común, la insuficiencia mitral. Quiere decir que la válvula no se va a cerrar apropiadamente y va a sobrecargar las cámaras izquierdas, en este caso, progresivamente. Bueno, a un nivel un poquito más técnico, aún en el mundo representa la primera causa de estenosis mitral. Pero no se olviden ese pequeño detalle. La cardiopatía reumática produce con mayor frecuencia insuficiencia mitral, pero a nivel del tema de estenosis mitral, aún todavía la cardiopatía reumática es la primera causa en nuestros países. Bueno, hay diferentes criterios para diferenciarlo. Estos son estudios un poquito antiguos porque ya prácticamente no se le menciona en estudios técnicos a la cardiopatía reumática. Esto, por ejemplo, es un estudio realizado en Cayetano Heredia. Determinó que en nuestro país tenemos un porcentaje bastante respetable, aproximadamente 26.7% de personas mayores de 20 años han tenido contacto con este tipo de situaciones. Factores asociados: pobreza, bajo nivel socioeconómico, hacinamiento y pobre acceso a cuidados médicos. Eso quiere decir que muchos de estos pacientes, al no tener tratamiento antibiótico y demás, van a favorecer una infección prolongada y el desarrollo pues, de los fenómenos que hemos comentado. Forma de mayor presentación, carditis por encima de todos los demás complejos de la fiebre reumática. Y si bien es cierto, un porcentaje importante de ellos van a presentar fiebre, vamos a ver que aproximadamente la mitad de ellos no van a ser insuficiencia cardíaca. Lo que es importante, porque esto es lo que hace particularmente molesta y hasta letal a la cardiopatía reumática en nuestro medio, y es que no suele producir síntomas en más de la mitad de personas, lo que quiere decir que va a pasar desapercibida en un gran número de ellos.
La válvula más afectada, ya sabemos, la válvula mitral. Y dos detalles muy importantes, siempre van a escuchar la asociación de la salud bucal con el desarrollo de problemas valvulares cardíacos. De hecho, un requisito para poder operar a alguien del corazón es que precisamente no tenga caries ni ningún tipo de pulpitis, ¿no? Y es curioso, porque más allá de la amigdalitis, que ya sabemos que está presente en la mayoría de pacientes que desarrollan cardiopatía reumática, también la presencia de caries dentales sin tratar o una mala higiene bucal también está asociada. Sin embargo, hay mucha tela por cortar todavía, puesto que todo el capítulo de insuficiencia cardíaca y también la parte de trastornos valvulares está muy poco estudiada formalmente en el país, lo cual deja una brecha de conocimiento muy importante y obviamente no permite tomar cartas en el asunto como se debería. ¿Cuál es la valvulopatía más frecuente en el medio? Siguen siendo las valvulopatías aórticas, porque son las válvulas que reciben mayor presión por parte del ventrículo izquierdo y son las que más rápidamente van a degenerar. Un porcentaje más pequeño van a ser de la válvula mitral y el resto son esencialmente una miscelánea, siendo principalmente las valvulopatías del corazón derecho generalmente de causa congénita. Y también mencionar que son precisamente las valvulopatías mitral y aórtica aquellas que más mortalidad van a acarrear. Y es por esto que, como vamos a ver más adelante, la gran mayoría de ellas, por no decir todas, van a requerir un abordaje quirúrgico en casi el 100% de casos. ¿Qué tenemos a nivel de diferentes realidades del país? Bueno, no es muy diferente a nivel de Lima metropolitana las edades de diagnóstico de estos trastornos, siempre a partir de los 40 años como suele reportarse siempre. De este porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca, un porcentaje pequeño, al menos el menor detectable por aquí, guarda asociación con valvulopatías, aproximadamente un 12.1%. ¿Cuál es el detalle? Que para este momento del diagnóstico, casi todos los pacientes van a estar en clase 2 o clase 3, o sea, van a tener ya un grado de disnea, moderados esfuerzos. Acuérdense lo que mencionamos en otra clase. Todos los pacientes que ya presentan síntomas generalmente ya están anunciando una enfermedad que ya ha desarrollado bastante. Y esto se cumple también para esto. Así que la parte del diagnóstico clínico generalmente ya va a tener un amplio rango de detección de síntomas de insuficiencia cardíaca al mismo tiempo. Vamos un poquito más arriba en altura, a la ciudad de Arequipa, y vemos un escenario un poquito similar. De hecho, acá se observa una misma realidad en lo que es, bueno, vemos un impacto un poquito distinto que en Lima, que las valvulopatías aórticas son algo más frecuentes, siendo que en el contexto de la sierra, en territorios particularmente urbanos, no estamos hablando de Arequipa, la valvulopatía mitral, esencialmente la insuficiencia mitral es la más frecuente. Si habíamos hablado de las valvulopatías causadas por la fiebre reumática, siendo la más frecuente afectación la insuficiencia mitral, aquí tienen un ejemplo muy claro, porque buena parte de la población que se va a atender en los hospitales generales, pues en este caso de Arequipa, vienen de la sierra del lugar, y más o menos entienden que los factores que hemos mencionado se siguen cumpliendo para ellos. Igualmente, los síntomas que se van a reportar casi todos son criterios importantes y son signos específicos de insuficiencia cardíaca, así que se cumple el mismo patrón. Estamos encontrándolos relativamente tarde a pacientes con riesgo que ya tienen una falla valvular importante. Complicaciones asociadas, principalmente arritmias, y eso es lo que ya tenemos que ir mencionando. Todo aquello que vaya a complicar sobre todo las válvulas mitrales, para la válvula mitral, va a tener consecuencias en todo lo que son arritmias por alteración de la transmisión eléctrica a nivel de las aurículas del corazón. Y nuevamente, las valvulopatías cumplen casi un 32% de casos de insuficiencia cardíaca. Vamos aún más arriba en altura, a la ciudad de Huancayo, y más bien aquí cambia un poco. Ya no son la valvulopatía aórtica, ya no es la valvulopatía mitral, es la insuficiencia tricuspidia lo que es más frecuente aquí. Y si usamos un poquito la lógica, a más altura, menor tensión de oxígeno, mayor esfuerzo de la circulación pulmonar y mayor probabilidad de que desarrolle insuficiencia del ventrículo derecho por un cor pulmonar o por el mal crónico de altura.
¿Y esto qué va a producir a la larga? Desgaste de la circulación derecha, esencialmente dilataciones de los anillos valvulares tricuspidios, perdón, y la insuficiencia correspondiente. El resto de ellos, pues van a seguir, digamos que el patrón usual en el resto de la sociedad, ¿no? Pero como pueden ver, al menos en nuestro país, tenemos varios escenarios distintos. Una cosa es vivir en la costa, otra cosa es vivir en la sierra y demás. Hay toda una variedad de pacientes, toda una variedad de características por cumplir. Igualmente, la gran cantidad de estos pacientes ya van a tener muchos síntomas de insuficiencia cardíaca asociados, y esto quiere decir que estas valvulopatías regularmente ya son severas. Entonces, puntos para que se lleven a casa: la gran mayoría de afecciones leves y moderadas son oligosintomáticas o asintomáticas, lo que va a llevar a que encontremos tardíamente estas afecciones. Tenemos que tomar en cuenta que sobre todo la sierra del país son áreas endémicas de valvulopatía reumática, así que tenemos que estar atentos en personas adolescentes y ya posteriormente a la población adulta para poder hallar sobre todo insuficiencia mitral. Mucha atención a los pacientes que vienen de grandes altitudes, porque probablemente, como han visto en una de las tesis vistas, puede haber alteración de la válvula tricuspidia o en general la circulación pulmonar. Mucha atención al envejecimiento de la población y a las olas migratorias, sobre todo desde el punto de vista de las valvulopatías aórticas, puesto que la gran mayoría de ellas van a ser degenerativas, y en segundo lugar en nuestro medio, reumáticas. Finalmente, entender que buena parte de los hospitales generales del país no cuentan con equipos para diagnóstico y no están muy lejos de Lima. El Hospital General de Chiclayo no tenía ecocardiógrafo hasta hace un par de años. Así que no es, el hecho de no tener ecocardiógrafo no es una realidad ajena a las ciudades más centrales del país. Respecto de esto, de la función cardíaca, únicamente tienen que acordarse de tres cosas para poder entender las valvulopatías. Uno, el corazón funciona como una bomba de presión y succión, dependiendo de cada parte del latido cardíaco. Entender que el músculo cardíaco actualmente se considera como una única banda que está enrollada alrededor del aparato fibroso del corazón y que se realiza al momento de su contracción más o menos como un fenómeno de exprimir. Y al momento de relajarse, succiona la sangre de vuelta, como pueden ver, ¿no? En la sístole se contrae el corazón, se contraen las bandas miocárdicas, sale la sangre, y al momento de la diástole, esta banda miocárdica se relaja y eso provoca un fenómeno de vacío, haciendo que entre nuevamente la sangre, ¿no? La contracción y la relajación son ambos fenómenos activos y dependientes de energía, y que para que puedan generar esta gradiente de presión, para poder generar este movimiento de sangre y el movimiento de las bandas, vamos a requerir una gradiente de presiones. ¿Y quiénes van a generar esta gradiente de presiones? Pues precisamente las válvulas sostenidas por el aparato fibroso del corazón. Entonces, va a haber un anillo rígido, bueno, semirrígido en realidad por las características del tejido, tanto en las válvulas auriculoventriculares como pulmonar y la aórtica, que van a permitir sostener estas válvulas y permitir su función de entrada y de salida de la sangre. ¿Y esto qué va a permitir? Precisamente la transmisión de presiones. ¿Cuál es el problema aquí? Pues precisamente esa gradiente que existe. Hay principios físicos que nos permiten entender que todo el volumen de sangre que entra al corazón va a tener que atravesar los anillos valvulares, que son de menor diámetro, y que esto va a causar un estrés, porque todo el volumen que pasa de un extremo va a tener que, todo el flujo generado en un extremo, tanto en términos de superficie y volumen, va a tener que ser igual al otro extremo. Al momento de atravesar una superficie más pequeña, lo que va a generar es turbulencia esencialmente. Y a mayor turbulencia, mayor fricción, mayor estrés de pared y mayor desgaste. Naturalmente, mientras más jóvenes somos, menos se perciben estas alteraciones y menos sintomáticos podrían ser. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y el estrés de pared es sostenido, lo que vamos a tener es una generación de detritos, cicatrices y fibrosis, tal cual hemos visto en la fiebre reumática, pero obviamente en un contexto completamente distinto. Esta tensión que se va a producir sobre las paredes ventriculares va a ir muy de la mano con el consumo de oxígeno, porque el músculo miocárdico
va a hacer mayor esfuerzo para poder propulsar la sangre o para poder, en este caso, recibirla, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a causar? Un cambio en la curva de trabajo cardíaco. Conforme vaya cediendo o vaya aumentando la cantidad de sangre que va entrando al corazón o mayor necesidad de fuerza de latido, va a variar la tendencia del trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que progresivamente, conforme se van cambiando las presiones de cámaras cardíacas y los volúmenes dentro de cada cámara, vamos a presentar una caída progresiva de la fuerza del corazón. ¿Y eso qué va a llevar? A insuficiencia cardíaca. Este va a intentar adaptarse a los cambios de presión y de volumen, pero siempre van a llevar a un fenómeno mal adaptativo, debido a que el corazón está trabajando a contracorriente y a una sobrecarga que regularmente no debería llevar. La sobrecarga de presión se va a ver sobre todo cuando hay estenosis. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco se va a ver obligado a hacer mayor fuerza para vencer la resistencia de un anillo, en este caso mitral y aórtico, que son las cámaras de mayor volumen y de mayor presión, como han podido ver. Entonces, al hacer mayor esfuerzo progresivamente, va a haber una hipertrofia concéntrica del músculo cardíaco. Esencialmente porque, por lógica, va a intentar hacer mayor fuerza y esto va a ser igual que un fisicoculturista que intenta levantar una pesa más pesada. Los músculos van a crecer para poder adaptarse al incremento de presión y van a observar este fenómeno, ¿no? Una hipertrofia concéntrica. ¿Qué es lo que va a causar esto? Una reducción en los volúmenes de llenado, un incremento en las presiones telediastólicas y esto va a repercutir esencialmente en la circulación, perdón, en el diámetro auricular. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Igualmente, cuando hay insuficiencias, lo que vamos a ver es una sobrecarga principalmente volumétrica. Quiere decir que el corazón no va a poder propulsar toda la sangre que debería porque un volumen de este, al no cerrarse la válvula por insuficiencia, va a regresar, sea la aurícula o sea el ventrículo. Y esta sobrecarga de volumen va a hacer que el corazón se vea obligado a tener un volumen telediastólico más alto, una precarga mayor y por ende a adaptar su espacio. Va a empezar a dilatar las cámaras cardíacas y a presentar una caída progresiva en la fracción de eyección. Naturalmente, el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y esto va un poco de la mano con la estadística que les he mostrado al inicio de la clase, a mayores síntomas de insuficiencia cardíaca, va a haber un cambio pronóstico importante en los pacientes que presentan valvulopatías. Muy importante recalcar que la salud de las aurículas va muy de la mano con la de los ventrículos y que sobre todo a nivel de lo que son las estenosis, sobre todo de la válvula mitral, vamos a ver que el músculo auricular, que de por sí es más delgado, no se va a hipertrofiar, va a dilatarse. Y esto cuando ocurre va a provocar una alteración en la transmisión de corriente en las aurículas y esto que va a dar origen a arritmias cardíacas principalmente. Focos ectópicos que pueden acabar sobre todo en fibrilación auricular o flúter auricular. Para la parte del diagnóstico tenemos que entender algo, ¿no? Y es que la definición universal de insuficiencia cardíaca al momento habla del desarrollo de una anomalía funcional o estructural que vaya a generar cambios en las presiones cardíacas, sean de llenado o de vaciamiento, y en la depresión del gasto cardíaco. Entonces, necesariamente todas las valvulopatías de estar presentes, sean leves, moderadas o severas, necesariamente conllevan insuficiencia cardíaca, y este probablemente es un área gris en todo lo que es la fisiopatología de la enfermedad, puesto que si nos referimos a la definición de insuficiencia cardíaca por la detección de síntomas asociados a estas anomalías, probablemente ya estaremos encontrando a estos en un estadio pues tardío, como hemos comentado. Sin embargo, cuando estos trastornos son leves y el cambio funcional es mínimo, no lo estarían causando. Si hablamos de la historia natural de la enfermedad, vamos a ver un corazón con factores de riesgo que eventualmente va a llevar al paciente a una muerte prematura. Estos factores de riesgo, que van a ser desde la edad, la dislipidemia, ¿no? La misma fiebre reumática, etcétera, van a conllevar a cambios a nivel de las válvulas, que al inicio van a pasar desapercibidos. Estos van a ser progresivos y van a llevar a la detección ya muchas veces como una enfermedad severa, la cual, nuevamente mencionar, suele ser asintomática en un inicio.
Quiere decir que estos pacientes van a ser detectados cuando ya tienen complicaciones. ¿Y cuáles van a ser? Nuevamente las vamos a mencionar: la insuficiencia cardíaca, las arritmias, fenómenos embólicos asociados a las mismas arritmias, muerte súbita cardíaca por arritmias ventriculares, síndrome coronario, sobre todo si hablamos de la estenosis aórtica, y las endocarditis. Un fenómeno infeccioso muy importante porque, así como hemos hablado que se van formando nódulos, hemorragias y áreas de herida alrededor de las anillas valvulares y en las mismas válvulas, estas vegetaciones estériles van a necesitar únicamente una transgresión de la circulación sistémica y la entrada de bacterias a la sangre para que éstas puedan instalarse. Si el paciente tiene suficientes factores de riesgo y un debilitamiento del sistema inmunológico, bastará para desencadenar esta complicación grave. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? Uno, tratar de diagnosticarlos en un estadio temprano. Una vez encontradas, tratar de cuantificar el daño, clasificarlas y finalmente establecer la etiología. Saber la etiología de la valvulopatía es lo menos importante. Lo que más nos importa es saber qué tan grave es. Y cuando vemos qué tan grave es muy propicio preguntarse si hay signos de insuficiencia cardíaca. Porque regularmente cuando los hay, no hay otra salida más que el tratamiento quirúrgico. Respecto de los soplos, pues este es un fenómeno que ustedes creo que bastante han estudiado en el capítulo de semiología. Nada más entender que son ruidos que de por sí son inaudibles, pues al oído humano. Vamos a requerir en este caso un fonendo de diferentes características, desde el clásico del ENEC hasta los modernos de ahora, que van a permitir su audición. Estos fenómenos tienen que ver con los cambios de posición valvulares, sean los cierres valvulares que se dan en el primer tono, que característicamente van a tener una onomatopeya que va a sonar como loop, un sonido más largo, suave, y un cierre valvular sigmoideo, o sea, el segundo ruido de las válvulas pulmonar y aórtica, que va a ser un poco más corto y seco, tanto por su diámetro como la presión que aguantan, ¿no? Que la onomatopeya más conocida, pues, es tu. Este ciclo se va a traducir en el sonocardiograma. Nada más mencionar que del primer el primer ruido va a representar el cierre de las válvulas mitral y tricúspide y de la turbulencia que se produce en el músculo cardíaco producto de estas. Y el segundo ruido, producto igualmente del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Todo lo comprendido entre el primer y el segundo ruido esencialmente es la sístole, y todo lo que está comprendido entre el segundo ruido y el primer ruido como parte del ciclo es la diástole. ¿Qué soplos sistólicos vamos a encontrar con mayor frecuencia? Los que están subrayados, porque son las patologías más frecuentes. Nuevamente son todas aquellas que atañen a la circulación sistémica, la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral, y en menor medida la estenosis pulmonar y la insuficiencia tricuspidia. Estamos hablando de valvulopatías en el adulto, por si acaso. Para el capítulo de pediatría, esto cambia un poco debido a que estas valvulopatías suelen ser congénitas y abordan otro tipo de clasificación. En el caso de los diastólicos, igualmente, los soplos que van a ser más audibles con mayor frecuencia van a ser los que atañen a la circulación sistémica. Igualmente, la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica. Para ubicarlos en el sonocardiograma, pues este es un sonocardiograma normal. En el caso de la estenosis aórtica vamos a tener un soplo sistólico, entre el primer y el segundo ruido, un soplo de alta presión, un soplo eyectivo de timbre agudo que va a tener una silueta en crescendo y decreciendo. Finalmente, el segundo ruido sin mayor alteración. Otro soplo asistólico que hemos comentado, la regurgitación mitral o insuficiencia mitral, que es un soplo completamente distinto, es un tono más grave, un soplo de regurgitación poco intenso, que debe estar más que nada localizado en las áreas, obviamente, mitrales, ¿no? Si pasamos a los soplos diastólicos, principalmente el soplo de la insuficiencia aórtica, nuevamente un soplo más grosero, grueso, un soplo de regurgitación, que es holodiastólico principalmente, ¿no? Dependiendo de la severidad, va a ser un poco más o menos prolongado, pero regularmente el de la insuficiencia aórtica es protomesodiastólico y de la estenosis mitral, telediastólico. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Principalmente a partir de la localización en las áreas de auscultación cardíaca. No hay focos, son áreas de auscultación.
porque estos ruidos van a tender a irradiarse a distintas zonas, y para este efecto del estudio de los soplos es muy importante. ¿Por qué? El soplo de la estenosis aórtica, si bien es cierto, va a ser en el área de auscultación aórtica, característicamente va a ser en el área paraesternal derecha, va a irradiarse al cuello, sobre todo cuando es una estenosis severa. Para el caso de la insuficiencia mitral, en el área precordial, que va a irradiarse hasta la axila. No se olviden de ese detalle, las valvulopatías, mitrales, severas sobre todo, y sobre todo la insuficiencia mitral, van a ser soplos que se van a irradiar hacia las axilas. Y hacia el ápice, principalmente la insuficiencia aórtica. Va a ir al cuello y hacia el ápice. ¿Podemos hacer otras maniobras para diferenciarlos? Claro que sí. Con el paciente sentado y inclinado hacia adelante, con una inspiración profunda y aguantando la respiración, lo que viene a ser la maniobra de Rivero-Carvalho, va a aumentar la presión de las válvulas derechas, porque se va a incrementar la presión con el tórax lleno de aire sobre las cámaras derechas. Igualmente, con el paciente simplemente inclinado, sin inspiración profunda, vamos a escuchar sobre todo con mayor fuerza los soplos semilunares, y estos son los sigmoideos, ¿no? La válvula aórtica y la válvula pulmonar. La maniobra de Valsalva o el pujo también va a provocar un fenómeno muy parecido a la maniobra de Rivero-Carvalho, porque incrementamos la presión intraabdominal, va a incrementar consecuentemente la presión intratorácica, y eso que va a generar mayor carga por incrementar la presión negativa sobre las cámaras derechas. ¿Cuáles se van a aumentar más fuerte? Las valvulopatías tricuspidias y pulmonares. Con el paciente en decúbito izquierdo, la maniobra de Pachón, debido al decúbito que está el paciente y la presión de las cámaras izquierdas sobre la pared torácica, van a ser más audibles los soplos mitrales, que por posición simple van a estar más cerca de las axilas, como hemos mencionado. Y finalmente el paciente en decúbito dorsal, con elevación de las extremidades, siempre que sea posible realizarlo, ¿no? La maniobra de Azulé, van a presentarse una mayor exacerbación de los soplos izquierdos, porque al hacer esfuerzo vamos a incrementar el gasto cardíaco y aumentar el esfuerzo de la circulación sistémica, principalmente va a afectar a las cámaras izquierdas, y esto va a hacer más audibles los soplos aórticos y mitrales. Ahora, va a la pregunta, si es que acaso todos los soplos cardíacos necesariamente son valvulopatías. Y lo primero que tenemos que entender es que la capacidad de encontrar un soplo en el paciente es muy variable de médico a médico, incluso así tenga mucha experiencia. Es relativamente sencillo sospechar un soplo, ¿no? La auscultación cardíaca tiene una sensibilidad del 82%, pero una especificidad muy pobre. Esto quiere decir que vamos a encontrar muchos falsos positivos en un examen torácico, ¿no? Esto va a depender muchísimo de, pues, el profesional que esté escuchando, de la calidad del aparato que esté usando y de su entrenamiento. Entonces, muy importante entender que la auscultación cardíaca, si bien es cierto, tiene una sensibilidad variable, más nos importa el hecho de que el no encontrar un soplo cardíaco en los pacientes confiere cierto factor de protección. Quiere decir que si no hay un soplo audible, es muy poco probable que haya un trastorno valvular, al menos de primera intención, porque a nivel de población, como hemos mencionado, si bien es cierto que la sensibilidad es alta, la especificidad es pobre. Pero de alguna manera, si es que el paciente no tiene mayores síntomas, mayores hallazgos asociados y no hay soplo, podríamos sospechar de que el paciente pues se encuentra sano en estas circunstancias. Ahora, lo que comentábamos, va a haber cierta diferencia respecto de las características del examinador, sobre todo la experiencia que tenga y el entrenamiento. Así que, de antemano, entender que, sobre todo en la práctica, en la atención primaria, ustedes van a salir a ser médicos generales primero, el hecho de hallar un soplo cardíaco en un paciente, en un trasfondo de factores de riesgo, es bastante razonable la intención de derivarlo al cardiólogo inmediatamente. Ahora, dependiendo de su práctica, poco a poco van a poder encontrar soplos que no necesariamente son patológicos, y esto más que nada se ve en los niños, que por las características de la pared torácica y del músculo cardíaco del niño que está creciendo, es más factible encontrar soplos funcionales,
quiere decir que no guardan relación con una patología cardíaca como tal. Probablemente para los adultos únicamente lo vamos a encontrar en dos circunstancias. Uno, la anemia, sobre todo cuando es severa, y en otras condiciones sistémicas que conlleven un gasto cardíaco elevado, principalmente la sepsis y los trastornos de función tiroidea, principalmente los hipertiroidismos, ¿no? Nada más olvidar que para pensar que un soplo es inocente, o sea, funcional principalmente, no debe haber una enfermedad cardíaca de base, no debe tener síntomas, estos soplos van a ser de corta duración, de un timbre bastante musical y de leve a moderada intensidad. Ningún ruido va a estar opacado, no va a haber ningún otro ruido asociado y principalmente van a ser sistólicos y van a tener una explicación fisiológica, como estamos comentando. El hecho de contar soplos diastólicos, por ejemplo, ya es característico de un soplo patológico. Todo soplo diastólico es patológico y eso métanselo a la cabeza. Soplos que tengan alguna alteración de los ruidos cardíacos, sobre todo el segundo ruido, ya basta para sospecharlo. Soplos pansistólicos o pandiastólicos, sospechoso también. Si hay sospecha o algún antecedente de enfermedad cardíaca estructural, que tenga alguna insuficiencia cardíaca, haya tenido algún infarto, ese paciente debe ser derivado de inmediato a ecocardiografía. Y es que la única manera de confirmar estos hallazgos es a través de la ecografía transtorácica y, de ser de necesidad, de la transesofágica. Entonces, no olvidar ese detalle. El único examen auxiliar que va a confirmar la presencia de una valvulopatía en un paciente con sospecha es la ecocardiografía. Todos los demás exámenes auxiliares cumplen alguna u otra función adicional en el estudio de la anatomía cardíaca, pero para valvulopatías es fundamental el estudio ecocardiográfico, puesto que permite conocer tanto los aspectos funcionales como anatómicos de las válvulas, y eso nos va a permitir establecer la severidad, ver las relaciones del cómo se encuentran las cámaras cardíacas y el septum, y eso nos va a servir como un abordaje anatómico inicial para saber si este paciente sería probablemente operable o no, y ya posteriormente el estudio transesofágico, que requiere que el paciente esté en sedación, ¿no? Va a permitir la búsqueda sobre todo de focos de endocarditis o válvulas con anatomía compleja, principalmente si hablamos de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Tenemos que cuantificar el daño? Por supuesto, y para eso tenemos 4 grados de compromiso. Un paciente en riesgo con factores de riesgo para desarrollo de enfermedad valvular, por ejemplo, un paciente añoso, algún antecedente de faringomigdalitis a repetición de tipo bacteriano, etc. Si el paciente ya tiene diagnóstico de alguna valvulopatía leve a moderada, pero sin síntomas, ya como estamos mencionando que este paciente tiene diagnóstico de una insuficiencia o una estenosis valvular que está en progresión y este paciente debe tener un seguimiento a tiempos determinados, como vamos a ver más adelante. Pero si el paciente pasa del estadio C y D, ya estamos hablando de pacientes no solo con hallazgo de un trastorno valvular, sino que son sintomáticos. Y aquí nos va a importar si la función de los ventrículos se encuentra normal o está deprimida, porque nuevamente esto a través del abordaje por la ecocardiografía va a permitirnos establecer un pronóstico. ¿Quién se opera y quién no? Y esto mucho va de la mano con la clasificación de la insuficiencia cardíaca, al menos en sus estadios clínicos. Es muy similar respecto de los estadios en riesgo y de fallas progresivas porque va de la mano con las alteraciones estructurales múltiples y en los factores de riesgo en los cuales nosotros deberíamos tratar de ubicar a los pacientes. Si tiene una falla valvular, sea estenosis o insuficiencia, y este es leve y sin síntomas, estamos en el momento ideal para poder controlar al paciente, buscar factores de riesgo, analizar su historia familiar, comorbilidades, etcétera, para poder aportarle mayor seguridad. No olvidar que para estos años, para nuestra realidad, ya el resto de factores de riesgo cardiovascular van muy de la mano con otras patologías cardíacas. Esto quiere decir que la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo y todo lo demás que ustedes ya conocen va a afectar mucho también el pronóstico de estos pacientes. ¿Qué escenarios clínicos vamos a tener? Como hemos visto, un paciente asintomático,
un paciente sintomático y un paciente pseudoasintomático. ¿Por qué pseudoasintomático? Porque regularmente son oligosintomáticos y atribuyen las molestias a otra cosa que no sea el corazón. Cuando el paciente es asintomático y sintomático, nos conviene saber si hay algún impacto en la estructura del corazón. Y a partir de aquí es lo que ya hemos conversado. Tenemos que ver la parte funcional, principalmente saber si la fracción de eyección está disminuida, qué tan dilatadas están las cavidades cardíacas y si hubiera o no riesgo de hipertensión pulmonar. Eso es lo que más nos interesa saber. Si el paciente es pseudoasintomático, conviene analizar muchos sus factores de riesgo, porque eventualmente esto nos va a permitir llevarlo tempranamente a un estudio que nos permita saber si hay o no insuficiencia cardíaca, y para eso podemos echar mano de algunos biomarcadores como los péptidos natriuréticos ventriculares y las pruebas de estrés. Y eventualmente, si es sospechoso, pues pasar a ecografía transtorácica. Entonces, nada más del abordaje inicial, una historia clínica bien hecha, factores de riesgo bien determinados, comorbilidades, si hay síntomas de falla cardíaca. Dentro de todos los antecedentes que nos competen, mucho importa saber si ha habido algún recambio valvular previo, porque estas válvulas tienen fecha de vencimiento, no duran para siempre. La edad, que nos va a mencionar sobre todo si el paciente puede tener propensión o no a tener algún grado de deterioro degenerativo de las válvulas, antecedentes de endocarditis, antecedentes de fiebre reumática, otros antecedentes cardiovasculares, infartos previos, etcétera. Todo eso pesa. Síntomas de insuficiencia cardíaca, nuevamente para lo que dijimos, la estratificación clínica de la severidad y los signos que puedan estar asociados. Todo esto nos establece una sospecha, una historia clínica que favorezca el diagnóstico de una valvulopatía. Y esto obviamente lo vamos a corroborar con otros exámenes. ¿Por qué nos importa el electrocardiograma? Nuevamente mencionamos en nuestro país y la población bastante respetable de la sierra que sobre todo podrían presentar trastornos de la válvula mitral. Todo trastorno de la válvula mitral eventualmente va a repercutir en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha si hablamos de los trastornos de la válvula tricuspidia, y esto puede generar arritmia. No solo eso, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, los trastornos de estenosis, también puede provocar hipertrofia del ventrículo, de los ventrículos, y esto puede generar también focos de arritmia, extrasístoles, etc. ¿Qué tan desviados están los ejes? De alguna manera u otra, el electrocardiograma nos puede permitir ver inflexiones en la posición del corazón, esbozos de hipertrofias o dilatación del ventrículo derecho. Nuevamente decirles que el electrocardiograma no diagnostica mucho la parte estructural, pero los cambios en la transmisión eléctrica nos pueden permitir inferir algunos detalles. Y a través de la radiografía, sobre todo, los cambios en la silueta cardíaca y sus relaciones. Si vemos que las aurículas están crecidas y hay un soplo, bien podríamos sospechar que puede haber un trastorno de la válvula mitral, por ejemplo, ¿no? O de la válvula tricuspidia. Igualmente, si vemos un crecimiento de las cámaras de izquierdas, por ejemplo, un corazón, vemos cardiomegalia esencialmente, y hay un soplo, podríamos también sospechar algún trastorno aórtico o pulmonar. Otros exámenes, como les mencionábamos, que van a servir para el estudio sobre todo pronóstico y anatómico del corazón previo a las intervenciones que se van a realizar. Lo mismo plantean las normativas internacionales, ¿no? Siendo siempre el estudio de mayor importancia la ecografía transesofágica. Muy bien, siguiendo con el estudio del paciente, ya tenemos el abordaje inicial, ya hemos captado un paciente sospechoso de tener un trastorno valvular y la ecocardiografía nos dirá finalmente si es o no correcto, nos va a permitir ver si hay más de un trastorno valvular, algún trastorno estructural o sobre todo funcional que esté asociado, si hay cambios en la función ventricular. Y finalmente también nos va a permitir ver sobre todo, bueno, más que la transesofágica en sí, más que la transtorácica, perdón, es la transesofágica, la que nos va a ayudar a ver la anatomía valvular y su estudio previo a la intervención. ¿Por qué es tan importante? Porque si es una estenosis, prácticamente la severidad de estos trastornos, mucho van a girar en torno en la velocidad máxima del jet transvalvular, en las gradientes de presión que se obtienen y las áreas valvulares. Mientras más chiquita sea la válvula, más esfuerzo del corazón, mayor turbulencia y mayor desgaste progresivo.
Y en el caso de las lesiones de insuficiencia, va a importar mucho el diámetro del orificio valvular, el volumen que se obtiene a través de las válvulas y la fracción que regresa a la cámara si es que la válvula está fallando. Nuevamente, todo eso se va a asociar a un mayor deterioro funcional. Como habíamos comentado, estos pacientes, en caso de que sean leves, moderados, van a tener que tener un seguimiento con los parámetros que hemos mencionado a partir de la ecocardiografía. ¿Por qué es importante? Porque estos pacientes regularmente saben perderse en el seguimiento. A veces subestiman sus lesiones y nunca más regresan con el cardiólogo. O, bueno, algo que suele pasar muy frecuentemente en nuestro país es la pérdida de confianza en el sistema de salud, que de por sí pues, es muy malo. Entonces, no se operan cuando se debería y esto lleva a que se pierdan. Pero no olvidarse que si el paciente tiene una falla estructural sin síntomas, cada 3 a 5 años podría ser un tiempo de seguimiento apropiado, siempre y cuando no haya ningún deterioro de la función cardíaca. Si esto se presentara o presentara algún factor de severidad de la valvulopatía, habría que reducirlo a cada año o cada 2, dependiendo de ustedes, ¿no? De más o menos que eso queda en manos del tacto del médico. Pero si el paciente presenta síntomas asociados a una falla valvular, más aún si hablamos de cambios en la válvula aórtica, sería ideal seguirlo cada 6 a 12 meses. Si es mitral, podremos jugar un poquito más con los tiempos, pero la válvula aórtica regularmente conlleva un riesgo muy importante, sobre todo en los pacientes añosos. Y esto precisamente porque compromete la circulación coronaria directamente. No se olviden que el ostium de las arterias cardíacas, de las arterias coronarias, está prácticamente inmediatamente después de la salida de la arteria aorta del corazón. Está en el cono aórtico. Esto quiere decir que si hay una estenosis aórtica importante o una regurgitación aórtica importante, se va a comprometer severamente la circulación coronaria. Ahora, a todo el mundo deberíamos intervenirlo. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero como pueden ver acá, y esto es de la misma AJA, perdón, de la Sociedad Americana del Corazón, ¿no? Hay pues una mortalidad bastante importante en lo que se refiere al manejo quirúrgico de las valvulopatías. Quiere decir que no es 100% seguro y como toda operación conlleva sus riesgos. Y no solamente eso, dependiendo de qué válvula se escoja, va a tener características que bien van a jugar a favor o en contra de las expectativas del paciente. Y entre ellas están la necesidad de recambio con mayor o menor frecuencia y el uso o no de anticoagulación. De antemano, lo vamos a mencionar toda la exposición como lo hemos venido haciendo. El tratamiento es principalmente quirúrgico. Estas válvulas deben recambiarse. ¿Para qué hacemos manejo médico? Principalmente para complicaciones y aquellos que todavía no encuentren una falla severa con mucho compromiso, que aún no se puede, no necesite forzosamente operarse. Muchas veces el paciente escoge no entrar a la sala de operaciones directamente, porque, entre comillas, no se siente mal. Y, como ya ustedes deben tener noción, uno no puede obligar al paciente a entrar a un procedimiento salvo de un consentimiento, y esto también es importante. Más aún si el paciente se encuentra en un riesgo no muy alto, no hay mayor motivo para obligarlo a entrar directamente a procedimiento. Sin embargo, si es moderado con síntomas o severo, sería lo ideal. Y el manejo quirúrgico, nuevamente, pacientes sintomáticos que ya tengan una pérdida de función cardíaca, que la valvulopatía sea severa o que requerirán algún otro tipo de intervención cardíaca, ¿no? ¿En qué nos basamos para saber si se opera o no? En el riesgo individualizado de cada paciente. Hay 2 scores en uso, que son el ST-PROM, que es de la escuela americana, y el AURE-Score, que es, pues, de las guías europeas, ¿no? Ambos tienen sus bemoles. Si se calculan un factor de riesgo mayor, mayor al 8% de estos, no es aconsejable operar al paciente. Si es no operable, pasa a manejo médico dentro de lo que se le puede ofrecer. Pero si es operable, entramos a la disquisición. ¿Será con catéter? ¿Será cirugía abierta? ¿Reparación o reemplazo? Dependiendo si ya ha tenido previamente un recambio. Pero como pueden ver, hasta el día de hoy, si bien es el tratamiento netamente es quirúrgico, hasta el momento, tanto para las fallas calcificadas como para no calcificadas, sea degenerativas y no degenerativas, todavía el reemplazo quirúrgico tiene mayor alcance que los reemplazos transcatéter.
¿Por qué motivo? Todavía se están estudiando el impacto de estos. Con el paso del tiempo, si bien es cierto, todavía la gran mayoría de ellos se tratan con tratamiento quirúrgico y todavía poco a poco se va entrando a la parte transcatéter, con el paso del tiempo, muy probablemente el abordaje mínimamente invasivo será el preferido, pero al momento todavía las indicaciones de cirugía cardíaca suelen ser mayores. ¿Qué prótesis hay que ponerle? Como hemos mencionado desde el inicio de la exposición, tenemos válvulas mecánicas y bioprotésicas. Muchas diferencias hay entre ambos materiales. Las válvulas mecánicas duran menos. Quiere decir que al paso de unos 5 a 7 años probablemente van a requerir ya un recambio, generalmente 10. Hay mayor riesgo de trombosis porque esto es un material sintético y todo lo que es sintético y ajeno al cuerpo va a provocar inflamación y la inflamación va a generar presencia de coágulos en este caso, vegetaciones estériles y riesgo de endocarditis o de falla precoz de la válvula mecánica en este caso. Y finalmente, debido a justamente a lo que estábamos conversando, el mayor riesgo de desarrollar trombosis por la inflamación que produce la válvula, tanto a nivel del dentro de las cámaras cardíacas como alrededor de los anillos valvulares, va a requerir anticoagulación permanente. Quiere decir que los que usen válvulas mecánicas, perdón, aquí me he equivocado, tienen mayor durabilidad, que generalmente son de 10 a 20 años, van a requerir menores recambios, pero como contratiempo van a requerir anticoagulación y por culpa de la anticoagulación van a tener mayor riesgo de sangrado. Por otro lado, las válvulas bioprotésicas suelen durar menos, pero tienen la ventaja de que no necesitan anticoagulación permanente. Y esto podría ser de preferencia en pacientes con factores de riesgo hemorrágico o que probablemente sean vulnerables a caídas, ¿no? Como es el caso de los ancianos. Un poquito más ejemplificado las diferencias entre válvulas mecánicas y biológicas y qué es lo que les podemos ofrecer a los pacientes. Para el caso de las válvulas mecánicas, podría ser favorable para pacientes menores de 55 años o en menores de 70 años en última instancia, que prefieran evitar reintervenciones, como hemos mencionado, suelen durar más. Pacientes que ya han estado tomando anticoagulantes, más aún si ya están acostumbrados sobre todo a la warfarina, que tengan buen soporte social y familiar. El uso de anticoagulantes requiere vigilancia y si el paciente se encuentra entrado en años, muchas veces no cuenta con la capacidad de supervisar su propio tratamiento o que presenten un alto riesgo de fallecer en la intervención. Las válvulas biológicas tienen la bondad de que no van a requerir anticoagularse, así que si el paciente de antemano no desea anticoagularse permanentemente, las biológicas son de elección. Pero tiene que tener las facilidades, o sea, tener cerca un hospital que tenga un departamento de cirugía torácica con el equipamiento para poder realizar operaciones de corazón, o que sea un paciente, por ejemplo, renal crónico, que no va a poder tomar dosis plenas de ciertos anticoagulantes, pues van a ser de mayor elección. Finalmente, el deseo gestacional también importa, porque las damas no deberían tomar warfarina en caso de estar embarazadas. En general, ningún anticoagulante. Pero dándose la situación, si hay un deseo manifiesto de tener familia en algún momento, precisamente por el hecho de la anticoagulación, podría ser conversable que esta paciente pueda usar una válvula biológica, ¿no? Prácticamente es lo mismo que está conversado en las dos diapositivas anteriores. Todo comienza con la decisión del paciente como primer criterio. ¿Aceptará anticoagularse o no? Si no desea anticoagularse, y más aún, si tiene factores de riesgo, no es favorable el uso de anticoagulantes, va a ser de elección siempre una válvula protésica, una válvula bioprotésica, perdón. Y si está de acuerdo en anticoagularse, va a depender un poquito de si es al reemplazo aórtico o mitral. Y también de la edad del paciente. Hay elecciones que son todavía subjetivas. Todo lo que está acá en el color amarillo son de evidencia 2A. Quiere decir que no es de obligación, como en el caso de la falta de deseo de anticoagularse o los factores de riesgo que lo contraindiquen. Va a quedar abierto un poco la experiencia del cirujano, pero se recomienda, por ejemplo, que si es un reemplazo aórtico con un paciente menor de 50 años, idealmente debería ser mecánica. ¿Por qué? Porque hasta el momento hay mejores resultados con estas.
Igualmente, entre los 50 y 65 años podría jugarse con ambas. Y si el paciente es mayor de edad, paciente añoso, más de 65 o 70 años, precisamente por el uso de anticoagulantes y otros riesgos hemorrágicos, y sería ideal utilizar una válvula protésica. Ocurre algo similar para los reemplazos de válvula mitral. Y lo otro que comentábamos, si el paciente va a usar determinados tipos de válvulas, va a requerir una medicación anticoagulante. Si hablamos de las válvulas pedioprotésicas, la anticoagulación es corta, únicamente por 3 meses, salvo que tenga alguna indicación para anticoagularse, digamos que ya sea fibrilador diagnosticado. Respecto ya específicamente de cada valvulopatía, de la estenosis aórtica, nuevamente recordar que es la más frecuente, son un 47% de estas, y principalmente van a manifestarse como dolor torácico de tipo angina o síncope, producto de que, nuevamente, estamos hablando de que el nacimiento de las arterias coronarias está en la raíz aórtica prácticamente, en el cono aórtico. Entonces, lo que afecta a la válvula aórtica eventualmente va a repercutir directamente sobre la circulación coronaria, y por eso estos síntomas. Y es por eso precisamente que la presencia de estos síntomas ya indica un pronóstico bastante difícil. ¿Qué tipo de soplo hemos encontrado? Ya hemos conversado, un soplo de eyección, mesosistólico, increscendo y decreciendo, ¿no? Este puede irradiarse, sobre todo en casos severos, al cuello y hacia el látex. Y bueno, clásicamente tiene el nombre de fenómeno de la Yavardán. Pulso parvus et tardus, o sea, un pulso bajo y lento, sobre todo cuando hablamos de estenosis aórtica moderada severa. Y por la sobrecarga de presión que va a producir sobre el anillo aórtico, va a provocar un estrés de la pared miocárdica y una hipertrofia concéntrica. Entre las causas, las más importantes son los factores valvulares, principalmente las adquiridas, que es lo más frecuente en nuestro medio ahora, porque la degeneración valvular y la calcificación de la válvula aórtica, que es lo más frecuente. Y en segundo lugar, y sobre todo en nuestro medio, también podría entrar a tallar la enfermedad reumática, o sea, la cardiopatía reumática. Ya en segundo lugar, el trastorno más común, la válvula bicúspide. Otros trastornos congénitos que podrían manifestarse tardíamente en la adultez, pues está la hipertrofia del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que puede provocar una estenosis secundaria, caso que puede presentarse, por ejemplo, en pacientes con trisomía 15 o síndrome de Williams. Ya de forma adquirida, inflamaciones de la válvula aórtica no son muy frecuentes en nuestro medio, ni son frecuentes en este siglo, pero vale decirlo, sobre todo la ortitis por la sífilis y la enfermedad de Takayasu. Nuevamente, el soplo graficado, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la estenosis aórtica? Va a depender un poquito del anillo valvular, del área de estenosis y de la gradiente de presión que se obtenga y la velocidad del jet, como habíamos mencionado. Sobre todo el área valvular. Este va a decaer progresivamente. Esto quiere decir que poco a poco estos pacientes van a tener un mayor riesgo de mortalidad. Si ya el paciente manifiesta síntomas anginosos, un dolor torácico anginoso que hemos mencionado que es el síntoma más frecuente, va a haber un riesgo de que muera el 50% de ellos a los 5 años. Si el paciente presenta síncope, aún peor. Ya va a haber un riesgo aún mayor de fallecimiento a los 3 años. Y si ya presenta una disnea en reposo, muy aparte del dolor torácico y el síncope, la mortalidad incrementa aún más. Nuevamente lo que les comentaba, el flujo coronario depende mucho del volumen y el flujo de salida de sangre a través de la válvula aórtica. Porque nuevamente, la circulación coronaria va a ser principalmente en diástole, que el músculo cardíaco esté relajándose. Y en segundo lugar, este flujo va a depender de precisamente lo que salga a través de la aorta. Si el flujo está disminuido por la estenosis, no va a pasar suficiente sangre hacia las arterias coronarias, ni la derecha ni la izquierda. Y si nuevamente retoma la sístole, pues la irrigación va a ser menor. ¿Y esto qué va a provocar? Isquemia, aunque no tenga un antecedente coronario. Y la angina de pecho que ya hemos mencionado. Bueno, esto solamente para mencionarlo.
La estenosis aórtica tiene indicación quirúrgica prácticamente desde un inicio, independientemente del estadio, más aún si hablamos ya de un estadio B en adelante, porque ya solamente es en riesgo. Si el paciente va acumulando fallas de severidad, con mayor motivo. Entonces, estos pacientes regularmente van a tener indicación quirúrgica apenas se diagnostica, más aún si reúne criterios de severidad, hipertensión pulmonar o una falla del ventrículo izquierdo. Esto nada más es para ejemplificar lo que se comete en la guía, no es propósito que conozcan todos los tecnicismos, está para ilustrar. De la insuficiencia aórtica, no es ni por asomo la segunda más frecuente, aproximadamente el 18% de las fallas valvulares. Vamos a ver que esta va a provocar sobre todo una sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo, provocando esencialmente una dilatación. Ahora, tal cual ocurre con la estenosis aórtica, también va a provocar un dolor anginoso, menos característico que la estenosis, pero también va a estar presente. ¿Por qué motivo? Si el volumen de sangre está regresando de la aorta de vuelta al ventrículo izquierdo, la circulación nuevamente hacia las coronarias va a ser deficiente. Más aún si ya hay un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, quiere decir que no va a poder bombear toda la sangre como debería. Y esto quiere decir que a pesar de que salga un flujo relativamente normal a partir de la válvula aórtica, al producirse una regurgitación de este porque no se cierra la válvula, pues no va a poder irrigarse adecuadamente el miocardio por las coronarias. Este probablemente, perdón, el soplo, ya hemos mencionado, es diastólico. En estadios iniciales va a ser proto o mesodiastólico, de regurgitación, un soplo grave, ¿no? Que cuando progresa en severidad puede extenderse a lo largo de la diástole. Y en algunos casos, un soplo que es bastante específico de la insuficiencia aórtica severa es precisamente un soplo mesoatelediastólico, que en la bibliografía médica pues, recibe el nombre de soplo de Austin-Flint. El pulso, a diferencia de la estenosis aórtica, va a ser altus et celero, pulso en martillo de agua. ¿Y esto por qué? Nuevamente, el corazón está botando un mayor volumen de sangre a través del anillo aórtico. ¿Por qué motivo? Está quedándose un remanso de sangre adicional. Y el corazón inicialmente va a poder responder por el mecanismo de Frank-Starling a botar todo el volumen que se está quedando. Pero al haber una regurgitación continua, pues el volumen va a perder tensión sostenida. Es por eso que altus, el pulso va a salir con gran amplitud por el volumen de sangre que se está eliminando, pero por los factores elásticos de la aorta, el retorno de sangre va a ser mayor hacia el ventrículo y este va a ceder rápidamente. Entonces va a tener esa pinta precisamente de cuando sube y baja la palanca de un martillo de agua. Y en el caso de que haya una doble lesión, puede agarrar un pulso de 2 cabezas o bisferias, ¿no? Causas, esencialmente, cambios en la estructura de la válvula, perdón, de la arteria aorta, principalmente por factores hereditarios. Enfermedades del tejido conectivo, pacientes con diagnóstico de Marfan, Ehlers-Danlos, etc. Adicionalmente, otras causas menos comunes, pero que pueden presentarse y están principalmente las aortitis y las disecciones aórticas que afecten principalmente al cono de la arteria aorta de diámetro. Causas secundarias, principalmente causas degenerativas y reumáticas, pero principalmente en este caso son de otras enfermedades que el paciente pueda tener, ¿no? Lo que habíamos mencionado, más del 50% de ellas es por dilatación. Y en segundo lugar, las causas degenerativas o inflamatorias. Nuevamente, el soplo telediastólico aquí graficado. Bueno, la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica tiene por característica presentar un montón de signos semiológicos y aquí están enunciados. No es tampoco necesidad de que se acuerden de ellos, es más que nada una curiosidad. Y bueno, lo que habíamos comentado, a mayor severidad de la insuficiencia aórtica que se va a observar, mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque la circulación a través de las arterias coronarias es
muy baja. ¿Y esto qué va a traducir? En mortalidad. Y como esto suele provocar al mismo tiempo también una falla del ventrículo izquierdo, con caída de la fracción de eyección, va a afectar a la función, va a afectar, perdón, a la mortalidad. A diferencia de la estenosis aórtica, aquí sí podríamos hacer tratamiento médico, sobre todo para pacientes que no van a poder operarse por su alto riesgo, pero nuevamente esto no va a afectar mucho a la sobrevida de estos pacientes. La mortalidad seguirá siendo alta. Respecto de la estenosis mitral, pues va a generar a consecuencia de la sobrecarga de presión, en este caso en la aurícula izquierda, la dilatación de la misma. Esto quiere decir que va a tener síntomas más asociados a arritmias, como las palpitaciones, ¿no? Y adicionalmente la disnea, porque el reflujo de sangre de la aurícula a circulación pulmonar va a provocar un edema pulmonar, que es la consecuencia más grave probablemente de esto. 40%, bueno, las arritmias auriculares, la complicación más frecuente, la fibrilación auricular es la más importante. Causas principalmente degenerativas, principalmente en nuestro medio, la fiebre reumática. Como habíamos mencionado en el inicio de la clase, de todas las causas de estenosis aórtica, la fiebre reumática sigue siendo la más importante. Y en segundo lugar, la degenerativa. El soplo, tal cual, diastólico en el ápex, puede haber un refuerzo del primer ruido. Para aquellas fallas, para aquellas estenosis mitrales más severas, puede observarse un soplo característico, que es el soplo de Graham-Still, porque se produce por la sobrecarga de la circulación pulmonar, lo cual va a producir un doble soplo, uno en el foco mitral, que es diastólico, y otro en el foco pulmonar. Nuevamente, como hemos visto, nos importa mucho el diámetro y el área valvular afectada y la gradiente de presión a través de la misma. Lamentablemente aquí, también debido a las implicancias de la insuficiencia cardíaca que se va a producir, el tratamiento es eminentemente quirúrgico. Únicamente el tratamiento médico es para paliar la insuficiencia cardíaca que va a venir a consecuencia de esta, y el tratamiento es principalmente quirúrgico. Y finalmente, de la insuficiencia mitral, que son las más importantes, ¿es un estado de hipercarga aumentada? Claro que sí, porque la válvula mitral, al no cerrarse, va a permitir un aflujo corriente, un aflujo incrementado de sangre hacia el ventrículo izquierdo y la dilatación progresiva del mismo, la sobrecarga al mismo tiempo de la aurícula izquierda y su dilatación. Y esto va a provocar síntomas muy parecidos también a la estenosis mitral, solo que con una menor preponderancia de la disnea por el edema agudo. Principalmente fatiga por el compromiso de la dilatación del ventrículo izquierdo y debilidad, fatiga, astenia. Va a presentar una frecuencia bastante parecida en lo que se refiere a arritmias auriculares, e igual que la estenosis mitral, la más frecuente va a ser la fibrilación auricular. La mortalidad es relativamente alta y el problema de la insuficiencia mitral es que va a afectar al resto de válvulas con mayor frecuencia. Causas, bueno, acá conviene verlas como agudas y crónicas. Y la más importante de las agudas es el infarto de miocardio, debido a la pérdida de los músculos papilares y la insuficiencia mitral concomitante. En el caso de las crónicas, los más comunes, la reumática en nuestro medio, y en segundo lugar el prolapso de válvula mitral, con o sin degeneración mixomatosa, ¿no? Nuevamente el soplo de la insuficiencia mitral graficado. Y aquí, tal cual, el tratamiento es eminentemente quirúrgico, no hay tratamiento médico aceptado, no hay manera de elevar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo si es que este no se corrige, el trastorno valvular primero. ¿Importa bastante? Sí, precisamente, sobre todo nos conviene saber si es primaria o secundaria, quiere decir si ocurre principalmente por la falla del ventrículo, por la falla de la válvula misma, o si es concomitante a algún otro trastorno cardíaco que produzca su dilatación, porque, bueno, a nivel hemodinámico va a afectar mucho al flujo transvalvular, y en segundo lugar a la adaptación que se va a seguir, que a la larga va a ser un proceso mal adaptativo que va a conllevar a la insuficiencia. Importante en el sentido de que va a causar mayor dilatación de la aurícula y mayor presencia de arritmias ventriculares, perdón, arritmias auriculares. Y bueno,
Finalmente, la insuficiencia tricuspidia, la última que es importante en el adulto al menos, 75-85% son funcionales, o sea, secundarias a dilatación de cámaras derechas o a una falla previa en alguna válvula mitral o aórtica. 15-30% de ellas son congénitas, como hemos mencionado, todas las valvulopatías del corazón derecho son esencialmente congénitas, formas aisladas bastante raras, principalmente aquí están: malformación de Epstein, degeneración mixomatosa, etc. Sin embargo, la presencia de insuficiencia tricuspidia es importante y requiere corrección debido a que también incrementa la frecuencia de arritmias auriculares, nuevamente el riesgo de presentar fibrilación auricular y el incremento en la mortalidad de los pacientes. El tratamiento de la insuficiencia tricuspidia es eminentemente también quirúrgico, sin mayor miramiento a sus características. La cianosis tricuspidia esencialmente son de causas congénitas, rara vez por la fiebre reumática debido al bajo flujo que recibe esta válvula y tal. Igual de las causas tanto de la estenosis como de la insuficiencia valvular pulmonar son más importantes en el campo de la pediatría. En este caso a nosotros no nos repercute tanto si es de cardiología de adultos. Mencionar que la mayoría de ellas son primarias por causas esencialmente genéticas, o sea, hereditarias, cardiopatías congénitas, complejos dismórficos, etc., ¿no? Y bueno, eso sería todo por el día, bueno, por esta clase. Me parece que tienen que cambiar al otro link para poder entrar a la clase del doctor Cristian. Y ahí estoy pasándole las diapositivas a la doctora Lizano para que las tengan a la mano. Ok, muchísimas gracias, doctor. Ok.